¿Ya? Sí. Hola a todas, mi nombre es Emma, militante de Anticapitalistas Canarias. Bienvenidas a la charla Europa Fortaleza y la extrema derecha, donde escucharemos a Paula Pimentel Blondet, activista de colectivos migrantes en Canarias, y a Miguel Urbán, eurodiputado y militante de Anticapitalistas, que ha estado en primera persona en Moria para dar voz a estas injusticias. La situación actual, tanto en el área mediterránea como en Canarias, es alarmante. Cada día, la Unión Europea viola los derechos humanos de las personas refugiadas, que junto con el repunte de la inmigración y la política migratoria xenófoba del Estado español, confluyen en un aumento del odio hacia las refugiadas. En Canarias, el repunte de migraciones obedece al bloqueo de rutas mediterráneas, donde se evidencia una vez más la política migratoria xenófoba. El ejemplo más reciente de este odio lo vemos en lo sucedido en los llamados campamentos de refugiados de Moria, que tras su incendio queda al descubierto la vergüenza de Europa al conocerse la situación en la que viven estas personas, donde llegaron a habitar 27.000 a pesar de albergar una capacidad de 3.500, con la complicidad de toda la Unión Europea. Otros ejemplos los vivimos en España. En Huelva han incendiado 2 veces el campamento de inmigrantes y en Canarias, este mismo mes, ha habido un apedreamiento a un centro de menores inmigrantes. Ahora damos paso a Paula, que nos contará durante unos minutos la situación de la inmigración desde África. El audio, Paula. Paula, acuérdate de encender el audio, que aún no se te escucha en la esquina de abajo. Ya. Ahora, sí. Ya. Bueno, buenas tardes, un saludo muy afectuoso para todas las personas que nos van a oír y nos van a ver. Las gracias enormes a Anticapitalista Canaria por darme esta oportunidad para hablar desde el lado de las personas migrantes y especialmente nosotras los que venimos del sur. Gracias a Anticapitalista por el compromiso con nuestra causa, que es la causa de todos, y que nadie ahora mismo se está haciendo eco, solamente ustedes. La actual situación de la migración que llega a Canarias es deplorable, especialmente en lugares como Arguineguín. Están llegando, permaneciendo tiradas a la intemperie en ese muelle pesquero de Canarias. Todos nos preguntaremos, ¿por qué llegan a Canarias pateras y cayucos? ¿Por qué salen de esa manera a enfrentarse con el océano y a lo desconocido miles de seres humanos desde África? Están huyendo del hambre, están huyendo de la miseria horrorosa, las guerras auspiciadas por la misma Europa, quien les proporciona armamentos bélicos, quien apoya a sus dictadores, la que no les deja vivir. También sus dirigentes políticos y empresariales en sus países son culpables de esta situación. Dejan su familia, dejan su familia para, para, para salir a buscar y a vivir ese sueño. Su tierra donde pisan con seguridad, todo lo dejan por buscar una vida mejor, ignorando en su mayoría qué es lo que se van a encontrar en ese continente. Quieren alcanzar un sueño que les será negado la mayoría de las veces, si es que llegan, y tan pronto arriben a suelo europeo también. A Canarias llegan por cercanía. El archipiélago forma parte de África, conquistada antes de llegar al Nuevo Mundo. Tampoco saben bien qué les espera aquí. Las personas que emigran desde África han venido reuniendo para pagar su entrada al primer mundo, donde son recibidos como personas apestadas, donde les esperan protegidos de sus enfermedades que supuestamente traen, obviando que lo que sale es la juventud llena de esperanza e ilusiones, mujeres embarazadas y muchas con menores en sus brazos. Y son encerrados en centros cárceles, los famosos CIES, sin haber cometido delito alguno, donde se convierten solo en un número más para luego ser deportados en 60 días.
pero que no llegarán a sus países de origen, sino a otros países donde continuarán sus penurias. Estas personas, si logran quedarse, les espera el rechazo de la población y de las autoridades locales. Están condenadas a vivir sin techo, con lluvias y con frío, y quizás a comer una sola vez al día. Algunas consiguen el apoyo de sus paisanas y sus paisanos para cubrir las necesidades principales, incluso donde vivir y estar temporalmente hasta que puedan regularizar su vida, su situación, que tardará años, que por cierto es el doble que cualquier otra persona inmigrante de otros países. Podrá trabajar incluso de manera irregular, sí, es cierto, pero será explotado y mal pagado por su condición de negra e irregular. A las mujeres, pues ya sabemos la visión que tenemos de la mujer racializada que llegamos aquí. Quería decir, como mujer feminista racializada, hacer un especial énfasis en la situación nuestra, las mujeres que emigramos a Europa buscando un futuro mejor, en muchos casos con un bajo nivel formativo que las condena a trabajos mal pagados, y el más frecuente el servicio doméstico. Pero es que aún teniendo una calificación, es difícil encontrar un trabajo que se corresponda con nuestras capacidades. Nuestra situación de vulnerabilidad en no pocas ocasiones nos conduce a muchas a ser víctimas de trata de explotación sexual. En otros casos, es una salida para conseguir ingresos que no obtendríamos de otra manera. Siempre es la vulnerabilidad, la pobreza, la falta de recursos, lo que condiciona nuestras decisiones. En el Estado español, en que formal y legalmente todas tenemos los mismos derechos, estamos sometidas al racismo y, como ya lo dije, a ocupaciones de menor salario, siempre en el servicio doméstico, con largas jornadas, sin respeto al derecho ni al descanso si somos internas. Con esos salarios que no pasan de 5.5 euros hora, cotizaciones bajas, sin que se cumpla el derecho al subsidio de paro, con muchas dificultades para la baja por enfermedad. Es decir, que no se cumple el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que España ha firmado. Hasta que grupos de compañeras han empezado a organizarse en defensa de nuestros derechos como trabajadoras, hemos sido socialmente invisibles. En muchos casos somos empleadas en situación de semiservidumbre para liberar de los trabajos domésticos a las mujeres blancas de clase alta o media, que disfrutan de nuestros bajos salarios, de largas jornadas de trabajo que pueden llegar a las 60 horas semanales. El viejo continente sigue cometiendo errores y en este siglo XXI no termina de aprender que todo cuanto hizo en el pasado y que leemos en la historia de la cultura y de las civilizaciones le va a pasar factura. El mar Mediterráneo, al que tanto le han escrito en la antigüedad como en la actualidad, con poemas, canciones, textos, donde están sepultados pueblos y ciudades del pasado, sigue calladito, tragando más y más seres humanos provenientes del continente africano, porque allí no se puede vivir con la terrible paradoja de que los países del llamado primer mundo sí viven de ella en todos los sentidos de la palabra: saqueo de recursos naturales, expolio de materia prima, etc. El archipiélago canario está situado frente al desierto del Sáhara, costas africanas. Esta comunidad autónoma recibe desde hace décadas los cayucos y pateras provenientes del continente hermano. Algunas llegan, otras no. Se quedan hundidas en el mar y en el océano. Y mientras esto sucede, son miles y miles de seres humanos quienes pierden la vida en este mar enorme, que resulta ser otro cementerio, también el de las mujeres, hombres y menores vivos, que frena el sueño europeo de miles de personas. Como salida a la situación de pobreza y miseria en sus países, ya sea desde Mauritania, Senegal, Marruecos, Mali,
o Guinea, la gente en África tiene ese sueño que se llama Europa. La opción que les queda es la de morir de hambre o salir a morir, como decía un compañero en años atrás. En los últimos años, miles de personas han salido de sus lugares de origen rumbo al norte rico. No olvidemos nunca que la situación en la que se vive viene provocada por siglos de saqueo y explotación de sus recursos por parte de las potencias europeas y continúa hasta hoy. No son países pobres, son países empobrecidos por este sistema injusto que se inició con la expoliación y la esclavitud de millones de personas para el comercio mundial y continuó luego con el reparto de África por esas potencias europeas. Muchos de los países miembros de la UE han sido antiguas potencias coloniales y hoy siguen expoliando a la madre África. No asumen que la responsabilidad que les corresponde para mejorar la situación de esos países, regular la inmigración, favorecer el comercio justo con países africanos. Debemos exigir que se respete el desarrollo libre y soberano de los países del continente hermano, con el control por ellos mismos de sus recursos, sin injerencias políticas, económicas ni militares de las potencias europeas. Debemos exigir a los gobiernos de la Unión Europea una implicación en una solución a esta situación, no por la vía militar, enviando barcos de guerra, sino invirtiendo recursos en el desarrollo real de estos pueblos, construcción de embalses, pantanos, canalizaciones de agua para el regadío, el abastecimiento de la población, edificación de colegios, hospitales y servicios básicos, condonando las deudas externas, que muchas veces, como digo, son eternas, aportando el 0,7 del PIB, etcétera, a fin de que los propios habitantes del continente hermano puedan cultivar la tierra y generar puestos de trabajo, bienestar y riqueza en sus propios países. Solo así será posible empezar a superar la actual situación de pobreza y desesperación de millones y millones de personas en más de 50 países. La actual política de los gobiernos español y canario de fortificar el archipiélago canario por la vía policial y militar es errónea y nunca podrá parar las oleadas humanas en busca del pan para sobrevivir. Solo servirá para convertir las aguas canarias en ese enorme cementerio, además de continuar con la violación de los derechos humanos. La hipocresía neoliberal consagra la libre circulación de bienes y de capitales, pero reprime sin escrúpulos los movimientos migratorios originados por el empobrecimiento provocado a estos países. Tenemos que contrarrestar los efectos del alarmismo social propiciado desde diversos medios políticos, económicos y mediáticos, y que como sociedad se cuestione y se reflexione sobre las causas que producen la migración, sobre el reparto tan desequilibrado de la riqueza en el mundo. No debemos ser cómplices de políticas insolidarias e inhumanas. El argumento peregrino de que no cabemos todas, referido a las personas que han llegado a las islas en patera, algunos miles durante un año, cuando hubo años que llegaron a Canarias 16 millones de turistas, no se sostiene para un territorio de más de 7.500 kilómetros cuadrados. En lo inmediato, se debe disponer de todos los medios de emergencia necesarios para el socorro y auxilio de estas personas, cubriendo sus necesidades sanitarias y alimentarias con las debidas garantías, asistiendo como intérpretes y con apoyo jurídico que garantice el respeto de sus derechos y poner fin de forma inmediata a las devoluciones que se están haciendo al margen de la legalidad establecida por el derecho internacional. No podemos permitir que el gobierno español actúe contra las leyes y los derechos humanos.
El Parlamento de Canarias pide por unanimidad que se traslade a los inmigrantes a la península, apoyando una moción de coalición canaria, lo que es una propuesta hipócrita que no tiene en cuenta los derechos de las personas migrantes. Hasta lo que va de año, ha llegado a Canarias, han llegado 5.121 migrantes en 190 embarcaciones. En 2019, en el mismo periodo, llegaron 836 solamente. La política migratoria española es la expulsión a países de procedencia o a cualquier otro país que admita esta devolución. Por eso, no hay mayor preocupación en organizar la acogida. El problema que se le presenta al gobierno español es que el cierre de fronteras impida continuar con las expulsiones. El viaje del ministro Grandes Marlaska a Mauritania tiene por finalidad continuar con la práctica de las expulsiones. Pero como no pueden perder la oportunidad de un enfrentamiento con el Estado, piden que se traslade a esas personas a la península, sin ninguna garantía de que no serán expulsadas a la primera ocasión. Lo que deberían reclamar es el cambio inmediato de la política migratoria actual. Las personas migrantes, ante la prohibición de entrada a países europeos, viajan en esas condiciones tan precarias y penosas, arriesgando sus vidas. En lugar de darles la posibilidad de trabajar y vivir en Europa, la respuesta es el internamiento y la deportación, cuando no, el abandono de las personas que no pueden deportar. Esta es una política europea frente a países en los que se atizan los conflictos para hacerse con sus recursos, empobrecidos por las guerras y el saqueo de las materias primas y recursos naturales. Una política que sigue a pie de letra el gobierno español, lamentablemente. Frente a la política migratoria del gobierno español, manifestamos nuestra solidaridad con las personas migrantes que llegan a nuestras islas buscando un futuro mejor. Exigimos que se cumpla con el derecho a asilo, que se respeten los derechos humanos y que se implemente de forma adecuada la ayuda humanitaria a las personas que llegan. En los últimos años, hemos venido defendiendo desde los colectivos y asociaciones de inmigrantes, grupos de solidaridad y ONG que trabajan con la inmigración. Exigimos lo primero, que se cierren definitivamente los centros de internamiento de extranjeros, mal llamados CIES, pues el internamiento no es la medida justa ni esos son los espacios adecuados para que unos seres humanos que no han cometido ningún delito y que supone una vulneración de los derechos humanos queden encerrados allí. Que se implementen dispositivos de acogida de personas en situación administrativa irregular desde la perspectiva de protección internacional y acorde con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, bajo una visión y perspectiva de bienestar social y protección, y no de privación de libertades. Tercero, que se garantice la dignidad de las personas, el derecho a la salud física y mental, a la atención jurídica, al apoyo idiomático y a la atención básica a sus necesidades, que deben ser garantizadas desde el momento que pisan nuestra tierra. Que se habiliten vías seguras y legales para migrantes, que se regule su situación, se deroguen leyes como la actual ley de extranjería, que se combatan las políticas de la Europa fortaleza, sin olvidar que quien saquea los recursos del continente africano, generando situaciones de pobreza en sus pueblos, son las potencias europeas y que los Estados Unidos y la OTAN promueven intervenciones militares para cambiar gobiernos, limitar su soberanía, promover la guerra, imponer políticas neocoloniales y arrebatarles sus recursos. Quinto, que siguiendo la tradición solidaria del pueblo canario, muchas de cuyas personas compatriotas se encuentran como migrantes en diferentes países,
o los que lo fueron durante años sean rechazados socialmente. El discurso racista y xenófobo que trata de generar inseguridad entre la población residente. Que lo que cabe es que se acoja en las mejores condiciones posibles a estas personas, facilitándoles su tránsito a un destino mejor en sus vidas que ellas consideran que es Europa, pues no buscan generalmente quedarse en Canarias, sino que quieren seguir su camino hacia el continente europeo. Séptimo, que se tenga en cuenta que no se puede ni debe ser el retorno forzado a su tierra una solución justa, no es justo. Por tanto, rechazamos la política racista y clasista del ministro Grandes Marlaska con la migración pobre proveniente del continente africano. Octavo y último, que es necesaria la regularización de todas las personas migrantes que han llegado al Estado español a lo largo de las últimas décadas para poder afrontar en las mejores condiciones posibles su vida y su futuro. Lamentamos que en el Pleno del Congreso de los Diputados acaba de rechazar la proposición no de ley presentada por unos 1.500 colectivos de la inmigración del Estado español que planteaba la regularización sin condiciones de las 600.000 personas migrantes que se encuentran en España. Por todo ello, decimos alto y claro frente a esas políticas insolidarias e inhumanas que ningún ser humano es ilegal. Ni internamiento ni deportación. El cierre ya definitivo de los CIES. Regularización ya y la derogación de la actual ley de extranjería. Hasta aquí. Gracias por tu intervención, Paula. Aprovecho para decir que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y las intentaremos responder al final. Y ahora damos paso a Miguel. Bueno, lo primero, dar las gracias evidentemente a Anticapitalistas Canarias, bueno, pues por organizar la charla. Para mí es un verdadero placer estar aquí, tanto con Emma como con Paula, como con todas las personas que podéis estar siguiendo con nosotros online. Me hubiera encantado poder hacerlo en vivo y en directo, ¿no? Hacerlo justamente en Canarias, en Tenerife, en Gran Canaria. Teníamos pendiente el poder presentar el libro de la emergencia de Vox. Ese compromiso de ir a presentarlo sigue pendiente y no por ello o no por hacer esta charla vamos a dejar de poder ir a Canarias a estar con todas las personas y poder desvirtualizarnos, o sea, no solo hacerlo con una pequeña televisión. De hecho, a veces te sientes como un poco loco, ¿no? O sea, yo ya no paro de hacer este tipo de charlas y al final es como si estuvieras hablando con tu ordenador. A mí me gusta ver la cara de la gente, el poder ver un poco también cómo van, pues según cómo va avanzando la charla, pues también ver qué va opinando, porque yo creo que las expresiones muchas veces hablan mucho más que simplemente las palabras, ¿no? Bueno, una vez dicho esto y dar las gracias a Anticapitalistas Canarias, bueno, yo, como decía Emma antes, yo volví hace poco de Lesbos, del campamento de Moria. Yo creo que desde hacía bastante tiempo que no salía en los grandes medios, en medios de comunicación, la cuestión de los refugiados, y yo creo que hemos tenido que esperar al incendio de un campamento que en ese momento albergaba a 13.000 personas para que volviéramos a hablar de lo que pasaba en Moria. Pero lo que pasa en Moria no es una casualidad, ni siquiera es un desastre. Es fruto y consecuencia directa de unas políticas criminales, de unas políticas migratorias criminales que lleva realizando la Unión Europea. De hecho, alguna gente nos habla de emergencia humanitaria ahora en Moria porque se ha ardido el campamento. La emergencia humanitaria podríamos haberlo entendido en septiembre del 2015, cuando empezaron a llegar los refugiados a las islas griegas. 5 años después,
no es una emergencia humanitaria, sino que es una decisión política lo que está pasando allí. Y yo creo que esto es una cuestión importante tenerlo en cuenta. De hecho, para mí, bueno, yo no he sido la primera vez que he ido a Moria, ni muchísimo menos. Esta es la quinta desde ese 2015, justamente que empezó la llegada de miles de refugiados a las islas griegas, y lo que siempre hemos visto es que siempre que ibas a Lesbos, te ibas con la sensación de que nunca podía estar peor la situación. Bueno, cada vez que hemos vuelto a Lesbos, hemos visto que la situación empeoraba. Veíamos justamente cómo al principio del 2015 había un discurso dominante que era el de Welcome Refugees o Bienvenidos Refugiados, y ahora realmente el discurso dominante, o por lo menos de las instituciones, y que se plasma en unas políticas criminales, es el de no vengáis a Europa, ¿no? Don't now come Europe, que dijo Donald Tusk justamente cuando se firmó el acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía. Y yo creo que es fundamental entender que la decisión de la crisis de Lesbos y de Moria es una forma de decir no vengáis a Europa porque lo que os vais a esperar es esto. Y esa es la decisión política. La decisión política de convertir un campo de refugiados en un campo de concentración o en un campo de tortura sistemática a las personas que hay ahí es mandar un mensaje. Mandar un mensaje que, de hecho, conversando con refugiados afganos en Moria, ellos te lo decían. El peor tramo del viaje, aunque pareciera mentira, es en Europa. La peor situación se da justamente en Europa. Y yo creo que esto es verdaderamente llamativo y es una auténtica vergüenza que esto se esté dando en Europa, que se está dando en pleno siglo XXI, y es justamente una decisión política que esto esté pasando. Que Moria se convierta en un basurero era una decisión política. Que en Moria hubiera plazas para 3.500 muy malas, en una situación muy mala, y que ha llegado a haber en marzo de este año, cuando yo estuve ahí, 27.000 personas, es una auténtica vergüenza, pero es una decisión política. Pero no solo está Moria y no solo están las vergüenzas de Moria, porque Moria es simplemente un síntoma de lo que está pasando en Europa. Hemos visto cómo desde marzo a julio las organizaciones de derechos humanos que trabajan en las islas griegas han denunciado hasta 10.000 devoluciones en calientes en el mar, lo cual es una verdadera vergüenza, es una barbaridad y es una vulneración sistemática de los convenios internacionales y los derechos humanos. Esto organizado directamente no solo desde el gobierno griego, sino también desde Frontex, una auténtica banda criminal que su único objetivo es supuestamente proteger nuestras fronteras, caiga quien caiga o cueste lo que cueste, evidentemente sin ni mucho menos pensar en los derechos humanos. Yo creo que es también muy interesante y muy importante ver, sobre todo también para el título de la charla, ¿no? Que es el tema de la migración, también con el tema de la extrema derecha, cómo ha ido evolucionando la situación también en la propia población de Lesbos, ¿no? Y yo creo que es fundamental ver cómo ha ido evolucionando una población que en un primer momento tuvo una reacción solidaria con los refugiados. Una parte importante de ella ha terminado montando checkpoints o montando barreras contra las personas migrantes, refugiadas que vivían en el campamento de Moria. ¿Por qué? Porque no solo se han visto 5 años totalmente desatendidas, sino que estas poblaciones también han estado sometidas al shock neoliberal sin ningún tipo de apoyo, teniendo que enfrentarse justamente y contribuyendo a una lógica de guerras entre el último y el penúltimo, guerras por recursos escasos. Y eso
Y los brotes xenófobos que se han dado en Moria, también en Lesbos, también es una decisión política y es producto de unas políticas concretas. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? De cómo Moria no es una trágica excepción europea, sino es otra pieza más del puzzle de la excepcionalidad permanente que lleva años armando la Unión Europea para convertir la mal llamada crisis de refugio realidad en una crisis de derechos. Y yo creo que este es el elemento central, porque en Moria no solo se está cuestionando los derechos de las personas migrantes, sino que se está planteando una pregunta fundamental, que es ¿quién tiene derecho a tener derechos en Europa? Y hay parte de la población que para las instituciones europeas no debería de tener o no tiene derechos. Y cuestionando los derechos de esa parte de la población, cuestionando los derechos de las personas migrantes, están cuestionando los derechos de todas y de todos. Y yo creo que este es el elemento central que nos debería hacer entender que esto no es una lucha solidaria. No es una lucha simplemente por los derechos migrantes. Es una lucha por los derechos de todas y de todos. Es nuestra propia lucha. Y yo creo que esto es un elemento fundamental de cómo encarar este proceso de lucha, ¿no? Y de hecho, yo creo que, por lo menos, con lo que estamos viendo es que antes teníamos un cierto juego hipócrita donde la Unión Europea defendía una serie de valores, de derechos humanos. Ya incluso esa careta se ha eliminado, ¿no? A la Unión Europea le sangran las fronteras y le crecen alambradas, ¿no? Porque hemos visto cómo la Unión Europea ha permitido que el gobierno griego anulara el derecho al asilo de forma temporal durante meses, contradiciendo el derecho internacional. Ha firmado acuerdos vergonzantes y vergonzosos como el de la Unión Europea con Turquía para que Turquía hiciera de policía de fronteras de la Unión Europea. No solo pagando mucho dinero, sino también mirando hacia otro lado, justamente con las violaciones de derechos humanos que hacía el gobierno turco en su propio territorio. Yo creo que es fundamental entender que las cenizas del campamento de Moria son la hoguera en donde Europa quema los derechos de todas y de todos. Y como antes, o hasta hace poco, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que hablábamos de una cierta lepenización de los espíritus, de cómo la extrema derecha ha conseguido, o la emergencia de la extrema derecha ha conseguido condicionar las políticas securitarias, las políticas migratorias a nivel del conjunto de la Unión Europea, ¿no? Como las instituciones de la Unión Europea le han comprado la agenda migratoria y estigmatizadora y xenófoba a la extrema derecha, ¿no? Pero es que yo creo que esa lepenización de los espíritus ahora mismo Europa lo vive de forma acelerada. Y de hecho la barbarie de Lesbos es el sumidero de derechos de Moria, las muertes en Egeo, las patrullas fascistas por Mitilene, la capital de Lesbos, son una cara visible, pero también la tragedia del Tarajal en Ceuta y Melilla, los cayucos en Canarias, las muertes no solo del Mediterráneo, sino también tenemos que hablar de las muertes del Atlántico, ¿no? Y yo creo que por eso esta disputa política nos interpela a todas y a todos y no solo a las personas migrantes. Y yo creo que aquí es fundamental cómo entender, o Moria nos permite entender, o desde las cenizas de Moria nos permiten entender la nueva situación política que se está dando en Europa a raíz de la presentación del llamado pacto migratorio. De hecho, se presentó este miércoles en Bruselas. Yo creo que es fundamental entender, era un pacto muy esperado por cómo ha condicionado las políticas europeas la cuestión migratoria, y yo creo que
en cierta medida, la migración se ha convertido en uno de los elementos que más ha tensionado a la Unión Europea en los últimos años, fundamentalmente desde 2015, ¿no? Y en cierta medida, gracias a una extrema derecha en ascenso, como decíamos antes, que ha conseguido lepenizar, que ha conseguido marcar la agenda política de las instituciones europeas, vemos cómo este nuevo pacto migratorio lo que supone es una nueva vuelta de tuerca a la construcción de la Europa fortaleza. Un buen ejemplo de esa capacidad de que hablábamos de la extrema derecha para marcar la agenda de las instituciones europeas. Por ejemplo, uno de los elementos que se ha visto en este pacto es cómo las cuotas solidarias, las cuotas obligatorias de repartos de migrantes y refugiados han sido eliminados con un plumazo. Las cuotas, hay que recordar, fue uno de los elementos, el caballo de batalla de la extrema derecha en el gobierno en Polonia y en Hungría contra Bruselas. Que se hayan eliminado de este nuevo pacto migratorio estas cuotas, lo que es una victoria política para el gobierno de Hungría y para el gobierno de Polonia de extrema derecha. Pero lo llamativo del nuevo pacto migratorio no solo es la eliminación de las cuotas, no solo es la capacidad que ha tenido la extrema derecha de marcar la agenda en este tema, sino sobre todo es cómo se ha institucionalizado, se ha sistematizado políticas basadas en una supuesta excepcionalidad o que se argumentaban sobre una supuesta excepcionalidad que han justificado horrores como el campamento de Moria, devoluciones en cadena en los Balcanes o las muertes en el Mediterráneo. Todo esto, que teóricamente era justificado por la excepcionalidad del momento, se institucionaliza con el nuevo pacto migratorio. Es decir, este pacto no solo no hace frente a las vulneraciones de los derechos humanos que llevábamos viendo estos años, que se habían incrementado de forma acelerada, sino que las avala, les da rango de acuerdo y les hace a la misma vez la condición de posibilidad de esta nueva normativa. Yo creo que esto es un elemento fundamental, porque si algo destaca de esta nueva normativa es que apenas se habla de acogida en el nuevo pacto migratorio, y el elemento central y recurrente, incluso referencia obsesiva en el texto, son las devoluciones y las deportaciones. ¿Qué es el elemento central que aparece en este pacto migratorio? Y de hecho, es curioso que los países que han rechazado de forma tajante acoger a refugiados en sus territorios podrán hacer uso de una salvaguarda del sponsorship que dice que se puede cambiar la responsabilidad de justicia inherente en la acogida de una parte de las personas que llegan a Europa con un compromiso para deportar o pagar deportar al mismo número de personas que les tocaría acoger. O sea, mirar lo retorcido de la situación, en el sentido que países de extrema derecha que han estado en contra de las cuotas no solo consiguen que se eliminen las cuotas, sino que el precio es que tienen que pagar para que se pueda deportar a más gente. Yo creo que esto es una verdadera distopía, una verdadera vergüenza que se une, ¿no?, a un sistema que nos habla justamente de reforzar en este nuevo pacto migratorio mecanismos y centros de cribado, de mayor clasificación de las personas que merecen o no tener protección. Esto significa esa supuesta nueva eficiencia en el control de las personas que necesitan protección, supone en la práctica que se dificultará la asistencia jurídica letrada a los demandantes de asilo, o que los propios demandantes de asilo que vean que su primera solicitud ha sido rechazada, será prácticamente imposible que puedan recurrirlo. Esto es lo que se está proponiendo ahora mismo. Además, a las personas de nacionalidad con bajos índices de reconocimiento de protección serán desde el principio discriminadas en cuanto a la posibilidad de pedir asilo, lo cual contradice el propio Estatuto de los Refugiados. Eso
se quiere aprobar ahora mismo en Europa con este pacto de la vergüenza. La externalización de fronteras, que será reforzada a través no solo de continuar con acuerdos con terceros países como el de Unión Europea-Turquía, del que hablábamos antes, pero yo creo que España conoce muy bien los acuerdos de externalización de fronteras. Si no, preguntemos a Marruecos cómo se le da mucho dinero a Marruecos para hacer de policía de fronteras de España, pero también se olvida la responsabilidad histórica de España con el Sáhara y con el pueblo saharaui a cambio de que Marruecos siga haciendo de policía de fronteras de España. Hablemos de los acuerdos que ha firmado España con Mauritania, con Senegal, en lo que se llamó cuando la mal llamada crisis de los cayucos, ¿no? El Plan África. Veamos y recordemos lo que fue el Guantanamito español, por ejemplo, en Mauritania, en lo que supuso, condenado por vulneración de derechos humanos por Amnistía Internacional. Yo creo que es un elemento que tenemos que tener en nuestra retina. España, gobierne el Partido Socialista, gobierne el Partido Popular, está a la vanguardia de la violación de los derechos humanos en políticas migratorias. Y esto es una auténtica vergüenza. Pero la externalización de fronteras no solo son este tipo de acuerdos, sino también es la condicionalidad de la ayuda al desarrollo al control migratorio. O sea, de hecho, la compañera que habló antes nos hablaba de la necesidad de la ayuda al desarrollo, del 0,7. Eso no está en la agenda de la Unión Europea, no está en la agenda. De hecho, vemos cómo lo que se le pide a los países africanos receptores de la ayuda al desarrollo es que para recibir esa ayuda lo que tienen que hacer es controlar sus fronteras. Yo pude visitar Níger. Níger es uno de los países más pobres de África y es por donde pasa el 80% de los migrantes africanos que cruzan el Mediterráneo. Níger, ahora mismo, desde que la Unión Europea condicionó la ayuda al desarrollo al control migratorio, sacó una legislación declarando ilegal la migración. Empezó a controlar las rutas del desierto, controlando los pozos de agua, generando cientos de muertes en el Sahel de personas que quieren pasar a Europa. Todo esto asesorado por agentes de la Unión Europea y, sobre todo, lejos de nuestras miradas. ¿Para qué? Para que los pobres europeos no se ruboricen si violan los derechos humanos por nosotros, o por lo menos por nuestras políticas. Eso es la externalización, esa es la condicionalidad de la ayuda al desarrollo, al control migratorio. Pero lo hemos visto también en los Balcanes. La ruta de los Balcanes es una de las rutas más utilizadas en este 2020 y en el 2019. En esta ruta hemos visto cómo a Macedonia, a Bosnia, a Serbia se les ha hecho cambiar sus leyes migratorias. Igual que se le hizo cambiar, por cierto, a España su ley migratoria para poder entrar dentro de la Unión Europea. La valla de Ceuta y Melilla no existió siempre. Se levantó cuando España empezó a entrar y a optar a entrar en la Unión Europea. Yo creo que este elemento es fundamental. Entenderlo, que muchas partes de las políticas migratorias que vemos en gran parte de los países europeos no existirían sin la coacción de la Unión Europea. De hecho, la construcción de una Europa sin fronteras, lo que ha supuesto ha sido construir la Europa fortaleza y militarizar las fronteras exteriores. ¿Por qué? Porque era falso que era una Europa sin fronteras. Era una Europa sin fronteras para el capital. Y era una Europa sin fronteras para un pequeño club de países. Y yo creo que esto es un elemento que además ha tenido un alto coste en vidas y sobre todo también ha tenido un alto coste porque ha posibilitado ser una parte de la gasolina política de la extrema derecha. Toda la estigmatización, la criminalización de la población migrante nos ha favorecido, al igual que las políticas neoliberales de austeridad, la guerra entre el último y el penúltimo.
Esto es lo que estamos viendo. No podríamos entender la emergencia de la extrema derecha sin las políticas migratorias de la Unión Europea, no podríamos entender la emergencia de la extrema derecha en el conjunto de Europa, tampoco sin décadas de políticas neoliberales de austeridad y de recortes. Y de hecho, cuando salgamos a protestar contra los FIES, tenemos que salir a protestar contra los Guantánamos españoles, contra los Guantánamos europeos, pedir su cierre, pero a la vez tenemos que llevar una pancarta que diga adiós a la austeridad. Tenemos que combinar la lucha migrante también con la lucha contra las políticas austeritarias. Tenemos que construir un proceso de lucha que no cuestione quién tiene derecho a tener derechos, que no cuestione quién tiene derecho al reparto de los recursos escasos, de si necesito yo la beca de comedor para mi hijo o la necesita una familia migrante, sino que ambos tengamos beca de comedor, que ambos podamos tener acceso a una sanidad, que ambos podemos tener un trabajo digno. Porque no debemos de cuestionar quién tiene derecho a acceder a esos recursos, sino cuestionar cómo se están repartiendo los recursos. Cuestionar la verdadera pandemia que vive Europa, la verdadera pandemia que vive el mundo, que es la desigualdad, sobre la que se construyen la mayoría de estos discursos del odio. ¿Por qué es falso pensar que Europa no quiere migrantes? Europa quiere migrantes, Europa necesita migrantes, pero los necesita sin derechos, los necesita quebrados. ¿Para qué? Para explotarlos, como ejército de reserva, en una situación de semiesclavitud, de clandestinidad, de ilegalidad, para poder explotarlos como las freseras de Huelva, como el campo de Almería o, como decía la compañera también, como las trabajadoras del hogar sin ningún tipo de atención ni de recursos en las casas de miles y miles de españoles. Esa es la situación real. Y contra eso hay que construir un proceso en donde entendamos que no solo es una lucha solidaria, sino que es una lucha de todas y de todos. Y disculpar si me he extendido demasiado. Vale, pues si quieres podemos ir respondiendo algunas preguntas entre los dos, o si no, yo puedo también intentar participar. Empiezo a leerlas desde la primera que hicieron. Pues esta la hizo Domingo, que preguntó cuáles son los contenidos del acuerdo sobre la inmigración adoptados ayer por la Comisión Europea, que yo creo que más o menos Miguel lo ha ido nombrando, pero bueno, si quieres añadir algo más o Paula. Paula, tienes que poner el micro si quieres. Mientras Paula, si quieres, va poniendo el micro, yo voy comentando. Yo estaba desgranando un poco antes los ejes centrales del acuerdo migratorio. Si acaso todavía está en debate. Paula, ¿ya tienes el...? Sí, perfecto. Ese debate que hubo ayer y el pacto que se hizo es una verdadera vergüenza. Ya es, en definitiva, que Europa y esos países que nos tienen reventados desde hace décadas hagan lo que quieran hacer, que lamentablemente es lo que están haciendo, pero ahora ellos lo han hecho público, ¿verdad? Mejor que tú expliques mejor eso, pero lo que acaban de hacer, eso no tiene nombre. Yo no sé a partir de ahora qué más puede suceder, porque esas decisiones de ahora son terribles.
A ver, yo he intentado desgranar un poco el pacto. El pacto todavía no está acordado, no está cerrado ni muchísimo menos. Lo que hemos visto es una presentación de la Comisión Europea. De hecho, el jueves pudimos debatir en el Parlamento Europeo con el comisario Schinas y la comisaria Johansson sobre este punto. Todavía el Consejo tendrá que valorar algunos puntos y evidentemente el Parlamento también. La verdad es que el borrador de primero, como decía en la intervención primera, es una auténtica vergüenza, pero no viene a hacer nada prácticamente nuevo que no se estuviera haciendo ya. Pero lo preocupante no es que no proponga nada nuevo, sino sobre todo que institucionaliza, le da rango de ley a las violaciones de derechos humanos que ya se estaban realizando en Europa, y eso sí que es muy preocupante. Yo creo que esto es una cuestión para poner en valor y, sobre todo, más allá de los puntos que dije antes, me dejé por el punto, sobre todo de Dublín 3, de primer territorio, que es cuando básicamente en Dublín 3 solo puedes pedir asilo por el país de la Unión Europea por el que entras, ¿vale? Eso supone que normalmente solo puedes pedir asilo en los países del sur de Europa, pero la mayoría de estas personas no quieren estar en el sur de Europa porque tienen redes de apoyo, redes familiares en otros muchos países, sobre todo de Centro Europa y del norte de Europa, ¿no? Alemania, países escandinavos y demás. Esto que se ha pedido por activa y por pasiva que fuera eliminado, no se elimina en el pacto migratorio y solo se pone unas pequeñas salvaguardas de reagrupación familiar que no está claro cómo se va a cumplir. Y hay otro elemento también polémico, que era el tema de la búsqueda y el rescate en el Mediterráneo. Una de las peticiones que habíamos hecho desde la izquierda de hacía mucho tiempo es la necesidad de la creación de un salvamento marítimo público de la Unión Europea, que a día de hoy no existe. Simplemente a una guardia de fronteras como Frontex se le puso guardia de fronteras y salvamento, nada más. O sea, no hacen ningún tipo de labor de rescate y de salvamento, y eso no aparece y es muy ambiguo en la situación también de criminalización que se ha visto a las ONGs que trabajan en búsqueda y rescate en el Mediterráneo, y lo único que propone es la creación de una mesa de debate entre expertos y países implicados en cómo poder abordar la cuestión de la búsqueda y el rescate en el Mediterráneo. Esos serían los grandes puntos, con la externalización, con la condicionalidad de la ayuda al desarrollo al control migratorio, con el tema de la eliminación de cuotas, con la cuestión de la expulsión y la deportación, con el tema de que los países que no acojan pagarán para expulsar a migrantes, ¿no? Esos serían como los ejes más destacables, ¿no?, en cierta medida de la propuesta que hemos visto el miércoles. Como digo, no es definitiva todavía. Vale, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, la hizo Lucas. ¿Qué grupos parlamentarios europeos son los que han promovido y finalmente aprobado este acuerdo? ¿Cuáles son sus homólogos en el Estado español? Como decía antes, realmente el acuerdo todavía no está. O sea, seguramente se ha apoyado mayoritariamente en el Parlamento por socialistas, liberales y populares. O sea, esa es la gran coalición que gobierna Europa, y seguramente con críticas, porque hay algunos partidos, no justamente los partidos españoles de esas familias, sino hay otros liberales y socialistas que están más a la izquierda, o por lo menos defienden los derechos humanos, ¿no?, que seguramente tengan algunas críticas. Yo lo decía antes, o sea, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, cuando gobiernan en España, tienen de las políticas más reaccionarias en temas migratorios de Europa. Y eso lo hemos visto. O sea, cuando alguien habla de llevar ejército a fronteras, lo llevó Zapatero. Cuando hablamos de externalización de fronteras, lo llevó Zapatero. Cuando hablamos de disparos o matar migrantes en frontera, hablemos del Tarajal. O sea, que es que tenemos tantos ejemplos de políticas migratorias. Lo hablaba antes, alguien hablaba de la extrema derecha
habla de la creación de centros de internamiento extraterritoriales, al estilo del modelo australiano de gestión de fronteras o la solución del Pacífico, como se llamó. Eso ya lo practicó España con Mauritania. Ya lo hizo España con Mauritania en el 2005-2006, ¿no? O sea que yo creo que esos son los mismos partidos que lo hacen aquí, lo van a defender en Europa. Vale, gracias otra vez. La siguiente pregunta la hizo Marco y es directamente a Urbán y dice: Urbán, te he escuchado que no habría chauvinismo del bienestar sin neoliberalismo. ¿Cómo evitar la perversión de que más que querer derechos para todos, algunos disfruten con la retirada de derechos para otros? Disculpar que a veces se me olvida. El concepto de chauvinismo del bienestar no es un concepto mío, es un concepto de Habermas, ¿no? Que fundamentalmente se construye ante... O sea, las políticas neoliberales no solo suponen un recortes de nuestros derechos, recortes de los servicios públicos, sino también construyen un sentimiento entre la mayoría de la población. Y ese sentimiento es el de no hay para todos. Es el sentimiento de la escasez. Si no hay para todos, la respuesta o una de las respuestas sobre las que se construye la extrema derecha, pero también el extremo centro, si no hay para todos, excluyamos a ciertos sectores del reparto por los recursos escasos. ¿Pero a quién se excluye? Se excluye a los sectores sociales más fragilizados. ¿Cuáles son los sectores sociales más fragilizados? Normalmente los migrantes, pero no solo. Luego son las mujeres, luego son los sectores más depauperizados de la población. Porque además, también, ¿quién es migrante? O sea, porque esta lógica de escasez, esta lógica de chauvinismo del bienestar, de primero los de casa, primero los recursos escasos para los de casa, puede ser que en contexto en Canarias se dé con senegaleses, con mauritanos, en Londres se da con canarios. Yeah. Claro, claro. ¿Por qué? Porque aquí los sectores más fragilizados, los migrantes, son subsaharianos. En Londres son madrileños, son canarios, son portugueses, son italianos. Con lo cual, cuando yo reivindicaba en la primera intervención que no es una lucha solidaria por los derechos de las personas migrantes, sino que es una lucha por nuestros derechos, por los derechos de todas y de todos, a eso me estaba refiriendo, justamente. Entonces, no podemos entender la creación de ese chauvinismo del bienestar y la creación de ese sentimiento de escasez que favorece la xenofobia de matriz económica sin décadas de políticas de ajuste estructural, sin décadas de, en cierta medida, de teorías del shock y de escasez. Y entonces, ante esto, se genera una guerra entre el último y el penúltimo. Ahí es donde, como decía Marco en la pregunta, donde algunos disfrutan eliminando los derechos del que tienen más abajo. Del que tienen más abajo. ¿Por qué? Porque no se atreven con el de arriba. Porque el verdadero problema no está en quién tiene derecho a tener derechos o quién tiene derecho a recibir una parte de los recursos escasos. El problema es la escasez de recursos. Y lo que habría que cuestionar, y ahí está el eje que parece que la izquierda olvidó o ha olvidado durante mucho tiempo, lo que hay que cuestionar es el reparto. Es el reparto de la riqueza, es el reparto de los recursos, entendido no solo como dinero, sino entendido como bienes sociales, como bienes comunes. Eso es lo que elimina las guerras entre el último y el penúltimo, eso es lo que elimina los discursos de escasez, eso es lo que permite que nos juntemos para enfrentar a nuestro verdadero enemigo. Y no es nuestro vecino de casa, tenga el color que tenga de piel, sino, y nosotros lo hemos dicho en Anticapitalistas,
no tengas miedo del que venga en patera, sino del que viene en yate. Porque ese es tu verdadero enemigo. Ese es tu verdadero enemigo. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que la hizo Julio. Dice, ¿crees que la socialdemocracia está usando a estos partidos de forma hipócrita? Entiendo que los partidos de extrema derecha. Bueno, yo, o sea, voy a responder así. Yo creo que, lo hablaba antes, la socialdemocracia, o una parte de la socialdemocracia, o del socialliberalismo, para ser más exactos, ha comprado gran parte del discurso de la extrema derecha. Y eso es lo que yo comentaba antes. La gran victoria de la extrema derecha ha sido el marcar la agenda política europea, ¿no? El poder condicionar las políticas públicas hasta el extremo de que en políticas migratorias podríamos decir que la extrema derecha gobierna desde el extremo centro, gobierna desde la gran coalición. Lo que yo hablaba antes al inicio de la charla de la lepenización de los espíritus, ¿no? Eso fue una expresión francesa que se dio cuando Le Pen pasó la segunda vuelta en el 2002 y al final Le Pen dijo, bueno, al final todo el mundo habla como yo, me he normalizado. Y de hecho, viendo la política que siguió Manuel de Valls cuando fue primer ministro francés, con la expulsión de campamentos romanís, con las políticas xenófobas en cuestiones de migración, securitarias y demás, seguramente si a Le Pen le hubieran preguntado en 2014 cuál fue su mayor victoria, seguramente habrá dicho sin ruborizarse Manuel de Valls. Claro. Igual que Thatcher dijo que su mayor victoria era Tony Blair. ¿Por qué? Porque no había intentado cambiar sus políticas. Y ese es el elemento. Gran parte de los partidos socialistas, liberales y populares no combaten las políticas de la extrema derecha. Por todo lo contrario, muchas veces y normalmente les compran su agenda política. Vale, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que la hace la Orsita, que dice, ¿qué habría que hacer? ¿Qué medidas serían efectivas aunque sean utópicas? Yo creo que hay medidas efectivas que no son utópicas. O sea, de hecho, yo por poner un ejemplo, ¿no? O sea, desde Anticapitalistas hemos sacado una campaña que se llama Que paguen los ricos, ¿no? Es muy sencillo. Para poder enfrentar la pandemia médica, la pandemia social y la pandemia económica en este país, hay dos soluciones. O lo pagamos los de siempre, las clases populares, o lo pagan los ricos, lo paga el 1%. De hecho, ante la crisis ecosocial, de hecho llevas una camiseta, Emma, justamente sobre eso, se ha visto un informe de Oxfam el otro día muy interesante, en donde se veía que el 1% de la población contamina tanto, el 1% más rico contamina tanto como el 50% más pobre. Con lo cual, yo creo que, desde luego, lo utópico es pensar que con medidas moderadas en tiempos radicales se puede enfrentar la situación en la que nos encontramos. Estamos en una situación de crisis civilizatoria, de emergencia climática. Hay que tomar medidas que vayan a la raíz del problema y eso se llama reparto de la riqueza, reparto del trabajo, se llama nacionalización y control social de los sectores estratégicos de la economía para ponerlos al bien común y bajo las necesidades ecológicas de la gente y del planeta. Es un elemento fundamental y eso tiene medidas incluso muy concretas. Nosotros hemos presentado la necesidad de una tasa COVID, una tasa que grave a los grandes patrimonios, a los grandes beneficios, a las grandes multimillonarios y multinacionales. Hay que decir un dato fundamental. En Europa se pierde un millón de millones de euros al año por evasión y elusión fiscal. Dinero hay para cometer estas políticas. Evidentemente, una regularización sin condiciones se podría llevar mañana mismo de todas las personas migrantes residentes
en nuestros territorios. Eso se podría hacer mañana mismo y habría dinero para efectuar también un cambio de modelo productivo y el necesario reparto del tiempo del trabajo para trabajar todas y, sobre todo, con todos los trabajos. Con lo cual yo creo que no son utópicas, ni muchísimo menos. De hecho, el momento político en el que nos encontramos sería para abordar una parte de estas medidas, evidentemente de forma escalonada, muchas de ellas. Vale, muchas gracias. Pasamos a las siguientes, te leo las siguientes dos juntas, que son de Juan y de Germán. Dicen, ¿hay alguna perspectiva de transformación desde Europa? ¿Alguna sensibilidad democrática y antifascista consistente? ¿Un contradiscurso con cierta capacidad hegemónica? Y la siguiente, ¿es necesario plantear una salida global mundial anticapitalista frente a las causas de la migración? ¿Ves una relación entre el aumento de la migración y el aumento de la destrucción del medio? Para la primera pregunta, no. No hay una tendencia contrahegemónica, antifascista, consistente en Europa. Hoy, por desgracia, no existe. Otra cosa es que no se pueda construir. Yo creo que se debe y se puede construir y es más necesario que nunca darle la vuelta a esta Europa. Una vez dicho esto, creo que no podríamos entender una parte fundamental de las migraciones actuales sin poner en esa ecuación la emergencia climática. De hecho, no lo digo yo, lo dice ACNUR. ACNUR habla que en 2030 tendremos lo que ellos consideran refugiados climáticos, unos 250 millones de refugiados climáticos en el mundo, desplazados justamente por el cambio climático, la emergencia ecológica ahora mismo en la que vivimos. No tenemos planeta B y algunos lo que queremos es cambiar el mundo y no el clima, ¿no? Es un elemento central que estamos discutiendo. Y de hecho es que hay mucha gente que no va a tener tierra en la que vivir. Y esas migraciones climáticas ya las estamos viendo, no hay que esperar al 2030, con lo cual sí que está dentro de esa ecuación y por eso la solución tiene que ser internacional e internacionalista. Porque no solo se puede dar una solución desde Europa o no solo se puede dar una solución desde África. Evidentemente será un proceso con un desarrollo evidentemente desigual y combinado, pero que debemos de tener una perspectiva internacionalista para enfrentarlo. Vale, gracias de nuevo. Y te leo las últimas dos, que es otra vez la persona de antes, la Orsita, que dice, la revolución también está en el rediseño de las necesidades, qué necesitamos y qué no. Y la última, de Jorge, en un contexto informal, digamos callejero en España, ¿cómo aconsejas abordar con brevedad lo de los de fuera o los pobres se quedan con las ayudas? Como para responder esa frase. A ver, empiezo con el final. Es falso que los migrantes se queden con las ayudas, pero es tan falso porque la mayoría de los migrantes no pueden pedirlas. O sea, es que fíjate lo fácil que se resuelve, ¿no? De hecho, Paula nos hablaba de la necesidad de una regularización urgente para más de 600.000 personas en España. Esas personas no pueden pedir ningún tipo de ayuda. Para nada. No pueden pedir ayudas, con lo cual no se están llevando las ayudas de nadie. Y lo segundo hay que decir, el problema no es quién se lleve la ayuda, el problema es que no hay ayudas para todos los que lo necesiten. Y ahí está el elemento central del reparto de la riqueza, ahí está el elemento central del problema, no es cuestionar quién tiene acceso a esas ayudas, sino que no hay ayudas suficientes. ¿Y por qué? Porque al cuestionar que no hay ayudas suficientes, tenemos que cuestionar quiénes están siendo los culpables de eso. Los culpables de eso no son los migrantes. Los culpables de eso son Ana Patricia Botín, Florentino Pérez, el IBEX 35, ahí está. Claro, contra eso es mucho más difícil meterse. Mucho más difícil meterse. Esa extrema derechita cobarde, ¿no?, que prefiere atacar al que está debajo tuyo, sí, en vez de ir verdaderamente hacia el que tiene
está empujando hacia abajo son los que te están robando todo, ¿no? O sea, yo creo que esto es un elemento central. Todos esa derechita que le encanta defender a Mancio Ortega, ¿sabes? Cuando tendríamos que ver cómo se ha construido la riqueza de Amancio Ortega y en base a quién. Fundamentalmente mujeres, por cierto. La explotación de mujeres. La pregunta anterior, que era sobre la revolución, ¿no? Si me la dices otra vez, disculpa. La revolución también está en el rediseño de las necesidades, qué necesitamos y qué no. Bueno, yo creo que por eso hablamos también de un cambio de modelo productivo, ¿no? O sea, no solo puede recaer sobre nosotros mismos. O sea, esto es como un concepto muy neoliberal, ¿no? O sea, al final se busca la individualización para todo, incluso la individualización de las culpas, ¿no? Nosotros somos culpables del cambio climático. Evidentemente sí, pero no somos los principales culpables. De hecho, yo daba el dato antes del estudio de Oxfam, donde el 1% de la población contamina más que el 50% más pobre de la población. Ahí está el verdadero problema. Ahí y en la producción. En qué se produce, cómo y para qué. Y yo lo comentaba antes en las soluciones poco utópicas. Las soluciones poco utópicas es un cambio del modelo productivo y poner la producción bajo control social y al servicio de las necesidades sociales y ecológicas. Pues evidentemente no tendremos que producir muchas de las cosas inservibles que se producen y que alimentan una lógica del consumo y del lucro privado y que solo están guiadas por eso, evidentemente. Pero eso, por cierto, nos afecta fundamentalmente al primer mundo o a cierto norte, ¿no? Sí. En el sur eso ni siquiera se da. Con lo cual, evidentemente, una transformación ecológica supondrá decrecer en ciertos consumos, en ciertas lógicas, para crecer en bienestar. Conjuntamente. Muchas gracias de nuevo y yo creo que con esto ya podemos dar por finalizada con estas respuestas. Muchas gracias a Paula y a Miguel y gracias a las personas que nos han hecho alguna pregunta y que nos han estado escuchando todo este tiempo. Muchísimas gracias y ha sido un placer y esperemos que nos podamos ver en vivo y en directo y podamos presentar el libro. Un placer, Emma, un placer, Paula. Gracias, igualmente. Un placer estar con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando.